de hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la vestidura de los sacerdotes, debemos de pensar, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento puso todo este servicio de sacerdocio y vestiduras y el tabernáculo? ¿Por qué a Dios se le antojó que su plan fuera así? O sea, Él podía haber inventado otra cosa, pero Él prefirió que se hiciera un tabernáculo y que sacerdotes sirvieran ahí, porque nos quiere mostrar algo. Él quiere enseñarnos a nosotros, y aunque es bien sencillo ese hablar de Dios, los postreros serán primeros, nosotros debemos ponerle atención, porque Dios siempre rechaza lo primero y atesora lo segundo. Como por ejemplo, el problema fue en el cielo y el Señor rechazó al diablo, no le dio salvación, y aprecia al hombre que es postrero, porque el diablo es primero y el hombre es postrero, y aprecia a Dios lo segundo. O sea, Dios siempre se agrada de lo segundo. Aún de la vida de nosotros, Él no se agradó de la primera parte de nuestra vida. La que le agrada es la segunda parte de nuestra vida. Entonces Dios siempre, su característica es apreciar lo segundo. Él no aprecia lo carnal, Él aprecia lo espiritual. Entonces imagínense ustedes que para Israel pues es triste saber eso, porque si uno le dice a un israelita, pues fíjate que todo lo que Dios les enseñó a ustedes en el monte, con Moisés, con Abraham y todo, la realidad es que es espiritual, pero ustedes lo tomaron literal y se quedaron estancados ahí hasta la fecha. Entonces ellos se ofenden y ellos van a decir, ¿cómo vas a creer tú eso si nosotros somos el pueblo de Dios? Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo a los maestros de Israel que las prostitutas y los pecadores iban adelante, y eso los ofendía a ellos, porque el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que se cree muy culto y muy santo, muy religioso, y los planes de Dios eran otros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del sacerdocio, vamos a ir analizando poco a poco todo lo que Dios pidió que ellos vistieran y que ellos tuvieran hacían el servicio. Como por ejemplo, ustedes ven que si alguien es doctor en el hospital, se visten con bata blanca, las enfermeras tienen un uniforme, y cuando uno entra al hospital, uno sabe quién es enfermera y quién es doctor. Si algún loquito se viste de doctor o de enfermera, se puede infiltrar ahí, pero la realidad es que el personal del hospital se identifica por su uniforme. Si nosotros miramos a los policías, ellos no pueden ir a trabajar así de particular. Ellos tienen que ponerse su uniforme, porque si no, no los respeta ninguno. Entonces quiero que ustedes vean que el uniforme infunde respeto. Si alguien es militar, un militar no puede andar ahí en su oficio vestido de particular, tiene que andar con un uniforme, y lo identifican según las estrellas que tenga o las barras que tenga, y uno sabe qué es él según lo que él está vestido. Entonces quiere decir que la vestidura significa lo que es la persona. Y Dios en el Antiguo Testamento vistió a sus sacerdotes de esa manera, pero el asunto es que ahora, regresando nosotros a 1 de Pedro 2:5, ahora dice que nosotros somos sacerdotes, y si ustedes se dan cuenta, la Iglesia Católica viste a sus sacerdotes
en cierta manera. Por ejemplo, ustedes ven al Papa. El Papa se viste al estilo del Antiguo Testamento. Él se pone todo lo que le ponían a Aarón, ¿verdad? Pero nosotros hemos entendido que si nosotros somos piedras vivas y somos sacerdocio santo, sabemos que nos tenemos que vestir, pero resulta que nuestro vestido no es un vestido exterior, sino que es un vestido espiritual. Todo lo de Dios para nosotros es espiritual. Por ejemplo, si a nosotros nos circuncida Dios, ¿qué nos circuncida? El corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, solo pónganse a pensar ustedes por un momento, si Dios nos permite estudiar los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, nosotros vamos a descubrir algo. Nos vamos a dar cuenta que esos libros son libros de edificación, de edificación. Cuando uno lee en Génesis, dice que en el río había oro, bedelio y ónice. O sea que ustedes van a notar en la Biblia, y especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia, que esos libros muestran los materiales de la edificación. Y aún desde que Dios creó a Adán, ayer una hermanita de México me mandaba a hacer unas preguntas. Me decía, hermano Carrillo, explíqueme esto porque yo no lo he entendido. Me dice, ¿por qué en la Biblia está 2 veces la creación del hombre? ¿Por qué en Génesis 1, 26 dice, hagamos al hombre conforme a nuestra... Y luego en Génesis 2, 7 dice que lo hace del polvo de la tierra, ¿verdad? O sea que hay 2 narraciones de la creación del hombre, y es cierto. Está una en el capítulo 1 y una en el capítulo 2. Pues hay muchas conjeturas y hay, por ejemplo, datos que uno puede recabar o buscar y uno va encontrando mucha información. Yo hace un tiempo atrás les hablé a ustedes de una versión de la Biblia que se llama Peshitta, con anotaciones. Y en esa Biblia dicen que en el capítulo 1, 26, cuando Dios dijo hagamos al hombre, en esa Biblia dice que Él hizo un conglomerado. Y esa Biblia registra que cuando Dios crió a los primeros hombres, miren cómo está en esa Biblia, crió 7 parejas de diferentes colores. Y si uno se pone a estudiar y tiene un poco de lógica, porque cuando Caín lo expulsaron, él se fue a otro lugar y encontró a su esposa, ¿verdad? Entonces, esa versión, solo les estoy contando de esa versión, y ustedes como buenos estudiantes tienen que decir, bueno, pues adopto esto, no lo adopto. Hay cosas que no tienen nada que ver en nuestra salvación, solo son información. Pero esa Biblia Peshitta pone así la creación y pone que en el capítulo 2 y 7 Dios creó a Adán. Pero Dios creó a Adán cuando ya todas las razas que había creado Dios primero se habían corrompido, y entonces Adán iba a ser la cobertura de ellos para recobrarlos, para restaurarlos, pero Adán también le falló a Dios. Entonces muestra las fallas, ¿verdad? Y ahí se recuerdan ustedes que me puse a pensar un poquito en voz alta, porque les dije que el diablo entonces tenía que tener diabla, ¿verdad? Porque resulta que todos los trabajos de Dios los pone por pareja. O sea que todas las coberturas que Dios le pone a sus creaciones, las pone por pareja, ¿verdad? Por ejemplo, si me permiten pensar en voz alta como lo hice la vez pasada, el diablo con su diabla, pues ellos eran encargados de cuidar la creación de Dios. Va a llover, no se preocupen.
Ya está lloviendo, ¿eh? Qué rico. A su nombre. Yo los miro a ustedes siempre muy a la expectativa, siempre deseosos, pero no solo aprendamos, dice el hermano del CID, dice, sino que vivamos lo que aprendemos. Amén. Porque yo les doy mucha información. Yo a veces digo muchísima. Entonces, cuando Dios crió, digamos, las razas, las parejas, al corromperse ellas, Dios les iba a poner una cobertura, Adán y Eva. Pero parece que siempre la cobertura que Dios pone falla, porque falló también esa cobertura y ya no se pudo. Luego Dios escogió como esposa a Israel para hacer la cobertura del mundo entero y también falla. Ahora la pregunta siempre ha sido, ¿será que la iglesia también va a fallar? Sí, la iglesia también, porque solo los vencedores van a tener el triunfo, pero Cristo no falla. Pero la iglesia, en cierta manera, al no ser vencedora, falló de cobertura, no logró su propósito. Porque hoy vamos a ver que ahí dice también que vamos a vamos a estar en el reino con el Señor. Pero lo que estoy tratando de mostrarles a ustedes es de que Dios desde el principio de la Biblia muestra que Él siempre ha querido edificar algo, edificar. Por eso la revelación de que Dios crió a Adán y a Eva y que a Eva la sacó del costado de Adán, siempre la segunda narración sirve para mostrar la forma en que Dios va a edificar algo. O sea que yo abrazo, la Biblia Peshita pues tiene lógica y pareciera como que sí tiene algo bueno, pero mejor prefiero pensar que Dios creó a Adán y Eva en el capítulo 1 y que en el capítulo 2 nos muestra el procedimiento por el cual creó a Adán y Eva. Me voy a mantener en ese, pero si ustedes quieren la Peshita y la buscan, se llama Biblia Peshita con anotaciones y era la que usaban los esenios, un grupo de judíos muy apartados y muy sanos que existieron 200 años antes de Cristo. Ellos usaban esa versión y en esa se desarrollaron. Pero como les vuelvo a repetir, si usted quiere mantenerse en la posición del hermano Carrillo, yo me mantengo en la posición de que en el capítulo 1 Dios creó a Adán y Eva y que en el capítulo 2 nos muestra para qué los creó, el procedimiento. O sea que si muestra que sacó a Eva de la costilla de Adán, es porque Eva es una edificación. Eva no es de barro, ella es de hueso y ella es una edificación de Dios. O sea que Dios usó el material de Adán para hacer a Eva. Adán lo hizo del polvo de la tierra, pero esto de que saca una costilla de Adán para hacer la iglesia a Eva, significa entonces que el material de Eva es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Y en la Biblia él registra que hay materiales. Ustedes se dan cuenta que desde Génesis nos dice que el río lleva materiales. Ahora, ¿los materiales para qué son? Los materiales son para edificar. Y cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta de que todos los libros de la Biblia, especialmente todos los libros del Antiguo Testamento, son para edificar. O sea que el tópico principal de todos los libros de la Biblia, especialmente los libros históricos, ustedes van a ver que solo edificación de Dios, edificación de Dios. Ahora, noten pues, porque en el desierto los quería edificando. Al llegar a la tierra prometida les dijo que edificaran, ¿sí o no? Entonces, cada vez que hay edificación, el corazón de Dios está contento. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, mi punto en esta noche es de que nosotros nos preocupemos de ser edificados.
Regresemos a 1 de Pedro 2:5. Que nos preocupemos por ser edificados. Vosotros también, como piedras vivas, sed, ¿qué? Dígalo fuerte. Edificados. Ahora, noten ustedes, porque en el último mensaje nos introducimos. Nosotros somos piedras vivas porque Dios quiere edificar una casa espiritual. Y hablamos de que cuando hay una Y, aunque son dos cosas o dos conceptos diferentes, se refieren a lo mismo, porque la casa espiritual es el sacerdocio y el sacerdocio es la casa espiritual. No hay casa espiritual si no hay sacerdocio. Y no hay sacerdocio si no hay casa. Por eso ustedes ven que en Éxodo 27 primero construyen el tabernáculo. Inmediatamente después que el tabernáculo nos hablan de él y todos sus componentes, nos hablan del sacerdocio. El sacerdocio es para la edificación. Entonces, amados hermanos, si leemos los libros de los profetas, aún allí encontramos una edificación mayor. Si ustedes leen Ezequiel, ahí está también la visión de la edificación. De hecho, Ezequiel es un libro de pura edificación. Ahora, como la edificación es lo que Dios desea, todo el Antiguo Testamento se refiere a él. Nosotros no deberíamos de ser muy livianos respecto a la edificación, porque puede ser que nosotros estemos muy conformes y no estar siendo edificados. ¿Aló? No hay duda, hermanos, que la Biblia habla mucho de la salvación, bastante. Pero yo quisiera que usted en esta noche se dé cuenta que la meta de Dios no es su salvación. Porque puede ser que nosotros nos enfoquemos demasiado en la salvación. Y de hecho estamos bien enfocados en la salvación. Casi todos los cantos, mi salvación, gracias Señor por mi salvación, gracias Señor por mi salvación, gracias por el perdón de mis pecados, gracias que moriste por mí en la cruz, gracias, está bueno. Seríamos bebés si nosotros no alcanzamos a ver la edificación, porque nosotros somos piedras vivas que el Señor se ha propuesto hacer una casa. Ahora nos toca averiguar a nosotros, Señor, ¿cómo es que tú me puedes usar a mí como un material para hacer la casa que tú quieres hacer? Porque Él está buscando una morada ahorita terrenal, pero para que se vuelva la morada eterna. Porque nosotros no nos vamos a quedar en estos cuerpos para siempre, pero ya estamos como piedras vivas y ya tenemos que estar viendo que Dios está edificando. Ahora, noten ustedes que el lenguaje de Dios, si uno no pone atención, pues uno va a estar escuchando muchos mensajes, pero no le va a aprovechar en su espíritu. No va a cambiar de vida uno nunca, pues. Y lo que Dios más está interesado de nosotros no es que haya un grupo de hermanos que son salvos y que están perdonados, no. La meta de Él es que aquí se edifique una casa y que usted sea una piedrita de esa casa. Ahora la tarea de nosotros es, Señor, ¿cómo sé yo que estoy siendo edificado? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo yo estar seguro en la vida de la iglesia? Porque a todos nos va a juzgar Dios, comenzando con el pastor. Comenzando con el pastor, él lo va a juzgar Dios a ver qué enseñó, porque de acuerdo a lo que yo enseñe, es que ustedes se vuelven el material de la construcción de Él, porque la construcción de Él es de oro, de plata y de piedras preciosas. No es de heno,
ni de madera, ni de hojarasca, y si en caso hay madera, cubierta con oro. O sea que sí se vale, pues, que de vez en cuando la reguemos, pero cubiertos con oro, la vida divina. Entonces notemos, pues, porque la carga del hermano Carrillo, no vayan a creer que es fácil, porque ¿cómo hago yo para transmitir en el interior de ustedes toda esta sabiduría? Porque esta es sabiduría de Dios, que está reservada para ustedes y para mí, pero yo tengo que pedirle a Dios que me ayude, porque tengo que ayudarles a que a ustedes les entre esta sabiduría. Amén. Los tres materiales preciosos que Dios nos muestra en Génesis, dice que hay oro, perlas y ónice, o sea que son vistos, y eso se ve en el tabernáculo y en el sacerdocio. Fíjese que para estar nosotros bien seguros, nosotros nos debemos dar cuenta que en el tabernáculo hay mucho oro, dicen amén. En el pectoral del sacerdote hay oro, en los hombros del sacerdote hay oro, y toda su vestidura está llena de piedras preciosas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ver que en el tabernáculo, cuando ustedes ven los materiales ahí, van a ver que hay plata. La plata significa redención. En Génesis 2 hay perlas, hay oro y ónice, no hay plata. Ustedes no van a encontrar que en el río en Génesis diga que corría en él plata, porque el hombre no había caído. Hasta después que el hombre ya cayó, aparece la plata, porque la plata es para enseñarnos la redención. Si ustedes ven, el principio y el fin en la Biblia son iguales. En Génesis, en el capítulo 1 y 2, no aparece la plata. Tampoco en Apocalipsis 21 y 22 no aparece la plata. La Nueva Jerusalén no tiene plata. ¿Por qué? Porque cada vez que el hombre no está en pecado delante de Dios, no hay necesidad de plata, hermano. ¿No le sorprende a usted eso? Vamos a leer 1 Corintios 3:12. 1 Corintios 3:12. 1 Corintios, y luego vamos a regresar otra vez a 1 Pedro. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Fíjese pues, ¿quién es el fundamento? Cristo. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo sobre esa roca, sobre Cristo. Cristo es el fundamento y Él es una roca. Pero todo lo que se va a edificar, porque Cristo es la cabeza de la morada de Dios. La casa que dice Pedro que hay que edificar es edificada de hombres y mujeres, con Cristo como nuestro fundamento. Pero a Cristo no se le puede agregar madera, ni heno, ni hojarasca. A Él, lo único que Dios acepta que se edifique sobre Él es oro, plata y piedras preciosas. Yo estoy impresionado. Me voy a bajar un ratito porque yo estaba acostumbrado a estar abajo, ¿no? Y cuando me acerco mucho allí dicen que me voy a caer. Pero quiero impresionarlos. Quiero que ustedes se den cuenta. Porque la Biblia dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, que Él a los pastores nos va a dar una corona de gloria. Si nosotros edificamos sobre Él oro, plata y yo, y quiero que lo sepan, por la palabra de Dios, lo sé yo como pastor. Si ninguno de ustedes se deja transformar, yo no tengo corona de gloria.
porque la corona de gloria es para aquellos, y está en Tesalonicenses, todos los que cuiden a los hermanos como mamá y papá, a ellos les va a dar Dios una corona de gloria. A los pastores que cuiden a los hermanos como papá y mamá. Por esa es la carga que yo tengo. Yo quiero ver en ustedes, si yo no los trato a ustedes como trato a Aurita y como trato a Eric, yo no voy a tener corona de gloria. Pero si yo los trato a ustedes de la misma manera que trato a mis hijos, y eso muchos pastores no lo saben, pero a mí Dios me lo mostró. Si yo edifico gente que no está transformada, o sea que no puedo edificar sobre Cristo madera, heno y hojarasca. Y madera, heno y hojarasca son todos aquellos hermanos que no cambian de vida. Si ustedes no cambian de vida al lado del hermano Carrillo, el hermano Carrillo no tiene ninguna gloria de ustedes, porque Pablo dice, vosotros sois mi gloria. Yo no puedo presentarme ante Cristo glorioso si Dios no los transforma a ustedes. Fíjense qué delicado es este asunto, porque entonces, si a ustedes Dios no los transforma por mi predicación, en vano. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo estoy bien convencido, y por eso es mi preocupación. Cuando yo veo que ustedes no cambian, yo estoy bien preocupado. Y ojalá que un día Dios les mostrara el corazón del pastor, porque entonces me entenderían más. Pero mientras no tengan un corazón para entender los asuntos de Dios, lo mismo les va a dar Chana que Juana. Ustedes tienen que estar bien preocupados de que Dios los haga metales preciosos. Que cuando ustedes se presenten ante Dios, sean de oro, sean de plata y piedras preciosas, no vayan a ser ya más barro. Bueno, gracias a Dios que les doy buenas noticias. Aunque ustedes no quieran, Dios lo va a lograr. La única tristeza es que hay lloro y crujir de dientes. Pero nosotros podemos ser las piedras preciosas. Ahora, ¿cómo se va a manifestar que estamos siendo edificados? Porque tenemos que descubrir si estamos siendo edificados. Y es que nosotros nos amamos sin hipocresía, de corazón, que nos perdonamos todos nuestros errores y nuestras faltas, y que no estamos con raíces de amargura, ni estamos mordidos, porque algunos dicen yo te amo pero estoy mordido contigo, ¿verdad? Y no es bueno eso, ¿no? Seamos libres, porque la transformación tiene que ver con la edificación, porque la edificación no se puede llevar a cabo con cualquier clase de material, tiene que ser materiales preciosos. Dios está por la edificación, pero por la edificación de materiales preciosos. Amén, hermanos. Ahora fíjense, por favor, porque yo se los quiero decir por experiencia, y ojalá que ustedes, de donde yo soy, dicen esto es pan para tu matate. Ojalá que esto, pan para tu bastimento, esto cáptalo, es para que te lo comas bien, bien, bien. Mira, yo tengo 60 años de ser cristiano. O sea que yo soy el cristiano más viejo entre todos ustedes. Aquí no hay ni uno que tenga más tiempo de ser cristiano que yo. Cuando yo estaba más joven, a nosotros nos ponían a leer muchos libros.
como cristiano yo he leído muchos libros. Mi esposa sabe que yo todo el tiempo estoy encerrado leyendo. Y antes escribían muchos libros de cómo ser esto, cómo ser aquello, cómo ser triunfante, cómo vencer, pero poco a poco esos libros han ido desapareciendo, porque entre más libros se escribieron de cómo ser victoriosos, de cómo dejar de pecar, de cómo criar hijos, entre más libros de esos se escribieron y menos podía la gente hacer las cosas que decían los libros. Y yo quisiera que ustedes comprendieran esto que les transmito. En esos 60 años pasé por la lectura de todas esas clases de libros, pero además de eso también pasé por el cristianismo almático. No me miren mal, pero hay una clase de cristiano que es muy almático, o sea que solo se inclina a lo emocional, y a veces da pena, pero entre más espiritual quiere ser una persona, más la riega, de veras, que ayuno, que oración, porque eso se vuelve religión, y más la riega, y a veces tristemente hasta que tiene 20 años de hacer eso, descubre que no le ha funcionado. Eso es lo triste, porque lo único que funciona, fíjense que no necesitamos gimnasias espirituales para ser espirituales, pero sin embargo usted va a encontrar la mayoría de cristianos con su hablar quiere impresionar que es muy espiritual. ¿Amén o no amén? Usted va a encontrar hermanos que aleluya, siervo, que no sé cuánto, y que quieren impresionar de espirituales. Pero la única manera de demostrar que uno es espiritual, escuchen bien, es si Dios está usándolo para edificar. Si usted está en la iglesia, pero usted sigue siendo madera, usted sigue siendo heno y usted sigue siendo hojarasca, usted no está siendo transformado, porque la transformación en la Biblia está representada por oro, plata y piedras preciosas. Por eso cuando usted termina de leer la Biblia en Apocalipsis, la Nueva Jerusalén es de oro, sus puertas son perlas, y la Biblia dice claramente que es gente transformada. Lástima que la mayoría de creyentes cree que es una ciudad a donde se va a ir a vivir. Fíjese, lástima que el evangelio torcido ha hecho que los cristianos piensen que es una ciudad para ir a vivir, cuando la Biblia claramente dice que es usted y yo transformados. Dele un aplauso a Cristo. Y yo hablo de mi experiencia, porque mi experiencia le puede servir a usted. Solo una necesidad tenemos nosotros los cristianos, solo una. Mi experiencia como cristiano es que no me importa cuánto yo busque la santidad, cuánto yo busque el poder, cuánto yo busque la espiritualidad, mi resultado va a ser fracaso. Lo único que hace desaparecer de nosotros lo peculiar que somos, porque somos bien peculiares, fíjese, lo único que hace que desaparezca lo peculiar de nosotros y nuestras opiniones es si somos edificados juntos. Si somos edificados juntos, entonces desaparece nuestra opinión y desaparece nuestra peculiaridad, porque hermano, aunque digamos que no, somos bien peculiares. Entonces, hermano, tenemos que alcanzar a ver que como uno de los apóstoles líderes, Pedro,
él ciertamente que él aprendió mucho en su vida con el Señor. La primera epístola de Pedro, volvamos a primera de Pedro capítulo 2, la primera epístola de él, en solo 5 capítulos, Pedro habla bien claro de la edificación. Primera de Pedro 2:2, dame 2:2. Fíjense para qué es la edificación. Para crecer. Por eso les digo, si ustedes no están creciendo espiritualmente, ustedes no saben lo que es la edificación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y en ese mismo contexto, miren cómo dice, pues, verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad, la bondad del Señor. Verso 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora nos dice lo que nos quiere decir. 5. Vosotros también, Cristo es piedra viva, vosotros también, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Mire, el día domingo yo exhorté un poquito fuerte y les dije que muchos de nosotros no estamos desarrollando el verdadero sacerdocio que Dios nos ha mandado a desarrollar. ¿Se recuerdan ustedes que les dije que muchos hermanos no venían a ayudar aquí? No se prestaban para venir a ayudar, ni para barrer, ni para... Ahora imagínense usted que nosotros fuéramos los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Usted cree que Dios nos toleraría que esté todo el polvo aquí enfrente a los del Antiguo Testamento? Creo que no les aceptaba eso Dios. Nosotros nos hemos vuelto muy descuidados porque nosotros como vivimos en gracia, pero la gracia la volvemos una desgracia, ¿verdad? Nosotros, mire, hay hermanos que no les importa, no se ponen a pensar que los pobres que vinieron a trabajar a hacer esto, salieron de sus trabajos y vinieron a trabajar aquí 3 y 4 horas después de haber metido 10 horas en su trabajo, pasaron aquí. ¿Por qué no nos acomedimos? Si este edificio es de todos nosotros, ¿por qué no pasamos por ahí? ¿Usted cree que me tiene que pedir permiso a mí para limpiar? ¿Usted cree que me tiene que pedir permiso a mí para aspirar, hermano? Para eso no se pide permiso. Con solo que yo lo vea limpiando, hasta lo voy a felicitar. Pero miren nuestra alfombra, la pasta y el yeso, ahí está, miren. Porque ninguno vino temprano y les dijimos la semana pasada, hermanos diáconos, vengan temprano. Ustedes son servidores, somos sacerdotes, pero el sacerdocio coordina todo. Aquí tenemos que coordinar todo como sacerdotes. No cargamos uniforme exterior, nuestro uniforme es interior. Y debido a que estamos vestidos internamente, nosotros somos las personas más acomedidas de todo. Aquí ninguno debería de sentirse como que se le está pidiendo un favor. A veces los pastores tenemos que pedirles como que fuera un favor. Yo antes creía que Federico no era así, pero Federico es así. Federico, él dice, pastor, usted dígame y yo lo hago. A mí no me pida, dígame y yo lo hago. Y yo creo que algunos hay que hacer así, ¿verdad? Porque otros dicen, a mí solo dígame. Y le digo, es que solo le dije que me dijera. Para que nosotros seamos edificados, hermano, nosotros tenemos que ser nutridos. ¿Cómo vamos a edificar
si no agarramos el biberón espiritual. Desead como niños la leche. ¿Para qué? Porque si ustedes no desean esta palabra como leche espiritual, ¿cómo vamos a ser edificados? Si anhelar la palabra, al anhelar la palabra, nosotros somos edificados. Y somos edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo. O sea que, ¿para qué es que Dios nos ha hecho sacerdotes santos? Verso 10. No era este. El 9, ¿verdad? El 9 fue el que leí. Mas vosotros sí. Ahora, fíjense pues, ¿para qué quiere Dios edificar? Para que exhibamos lo que somos. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. O sea que nosotros nos visten de sacerdotes para anunciar las virtudes, nutriéndonos con la palabra. El Señor edifica con nosotros, y el Señor edifica con nosotros como sacerdotes, porque como sacerdotes edificamos. Ahora, las malas noticias son que hay muy poca edificación en los locales. En las localidades hay muy poca edificación. Fíjese que la edificación expone nuestra espiritualidad, nuestra santidad y nuestro poder. La historia muestra que no ha habido mucha edificación, porque es bien raro encontrar hermanos que sean uno, que seamos uno. Comenzando desde el hogar. Dios dice que son uno los dos y exhiben todo lo contrario. Cuando se casaron dice, ya no son más dos. Ahí van siempre los dos, cada quien por su lado. Ya no son más dos, cada quien por su lado, hermano. Yo creo que vos ni me querés, le dice. Y el otro, ¿y vos crees que si no te quisiera iba a vivir con vos? Si no que quisiera, ¿cómo voy a vivir con vos? Pero imagínense, es raro encontrar hermanos que son uno, bien raro, hermano. Todo lo complican, todo lo hermano, bien peculiares somos nosotros. Dios entonces quiere que nosotros seamos edificados. Y termino, porque como el día viernes el pastor no predica muy largo. La meta de Dios, en la Biblia y en la vida cristiana, vida y edificación son los asuntos más básicos. Si nosotros no permitimos a Dios que edifique entre nosotros en lo que respecta a su propósito, nosotros seremos un fracaso. Si nosotros no permitimos que Dios edifique entre nosotros en lo que al propósito de Dios respecta, nosotros hemos fracasado. La única meta de Dios es su edificación, y por la eternidad Él quiere la nueva Jerusalén, y hoy quiere su iglesia. Aún en el Antiguo Testamento, hermano, nosotros podemos ver que la meta de Dios siempre ha sido la edificación. En el desierto, Él mandó que se edificara el tabernáculo. En la Tierra Santa, en Canaán, Él quería que se edificara el templo. Muchos versículos, hermano, de los Salmos, ahí nos muestran todo lo que ellos tuvieron
ellos fueron victoriosos respecto a la edificación del templo, respecto a la edificación del tabernáculo. Y el principio hoy día es el mismo. Para nosotros el templo es la iglesia. Nuestra espiritualidad, nuestra victoria y nuestro poder debe de estar relacionado con la iglesia. Y sin embargo, vuelvo a repetir, es muy triste y aún hasta trágico. A muchos cristianos no les importa la iglesia y algunos hasta se oponen a la iglesia. Qué triste. La situación entre el pueblo del Señor no es muy animante, no es muy animadora. Esto es cierto aún en grupos de creyentes que, entre comillas, se llaman espirituales. Y la razón por la cual es desanimante es porque a donde quiera que usted vaya no hay edificación. Los hermanos les da lo mismo saludar, no tienen ni siquiera educación para tratar a las demás personas. No hay edificación, hermano. Ahora, sin edificación, ¿cómo vamos a tener el sacerdocio? Es imposible tener sacerdocio sin edificación. Los sacerdotes no son creyentes individuales, hermano. En la vida de la iglesia no puede haber individualismo. Aquí no somos personas individuales que cada quien jala por su lado. No, hermano. Este es un cuerpo. El cuerpo de policía no puede hacer lo que quiere. El cuerpo de bomberos no. Hay unos 10 bomberos para allá y otros 10 para allá. No. Todos concentrados a apagar este fuego. Y aún más, si no nos alcanzamos, que las demás ciudades nos presten a otros, pero tenemos que apagar este fuego. Tenemos que capturar a unos asesinos, toda la policía junta a capturarlos. Mire, a veces uno se asusta, pero cuando llegan a buscar a alguien, toda la cuadra la rodean, para que no se les vaya a escapar. ¿Qué tal si solo uno llega, hermano? Vengo a capturar a fulano de tal, y él solito, por atrás de la casa se va el individuo. No, cuando llegan a capturar a alguien, hermano, hasta en el callejón, en la siguiente cuadra, a los lados, todo, y mayormente si es un delincuente muy peligroso, hasta viene el SWAT. En cambio nosotros, hermano, cada quien por su lado, cada quien, no, dice, hay que lo haga fulano, hay que lo haga sutano. No, hermana, a veces la hermana, yo quisiera que hiciéramos esto. Tú quisieras, pero te vas a quedar con la gana. Y ahora imagínense yo quiero que todo esto lo tengamos bien bonito. Y empezaron los hermanos, pum, 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 pum. A ver cuánto tardamos en terminar ahora aquí. Yo le pido a Dios que no aflojemos, que sigamos y que no estemos contentos hasta que esto esté totalmente terminado y bonito. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, hermano, quiero decirle que aunque las noticias sean desanimantes, no se preocupen, Dios va a lograr su propósito. Porque, ¿se acuerdan ustedes de Elías? Elías se entristecía porque decía, Señor, solo yo he quedado, solo yo he quedado. ¿Y qué le dijo el Señor? No, dijo, ¿hay cuántos? 7,000, le dijo, que no han doblado sus rodillas a Baal. Y entonces como que eso le levantó el ánimo. Porque tampoco quiero ser negativo. Dios va a lograr en ti lo que Él se ha propuesto, pero ya te vuelvo a repetir, si no lo logra en tus 80 años, lo va a lograr en 1000, pero Él lo va a lograr, porque Él no puede ser burlado. Él te escogió y te predestinó, pero te está dando la oportunidad de que tú en 80 años seas el que se deja edificar. Los años se te están yendo, algunos ya tienen 40, ya van por la mitad de la vida. Los que tienen 30 por ahí van también llegando a la cúspide de la montaña,
y por eso en inglés se llama over the hill cuando llega a 40, porque ya va para abajo. Todo el que llega a 40 ya llegó a la mitad de su vida. Pero Dios te quiere usar. Dios te quiere transformar. Dios quiere que tú... Ahora, ¿cómo vas a darte cuenta que estás siendo edificado? Amas a los hermanos, no tienes problemas con ellos, no estás juzgándolos, no estás quejándote de ellos, porque hay quienes se quejan de todos los hermanos. Esos hermanos no son maduros ni están siendo edificados. Soportándonos los unos a los otros en amor. Hermano, ¿quién me va a decir a mí que es maduro si todo lo que el otro hermano hace le cae mal? ¿Cómo? ¿Que esa no es madurez? Esa no es edificación. Edificación es, hermano, perdónale a todos los hermanos sus errores, pero tú no te perdones. Tú no te perdones y entonces estás madurando. Perdónales a todos sus errores, pero tú ni un error. Y entonces estás madurando, porque es bien fácil echarle la culpa a los demás y salir avantes y decir, conmigo no se metan, hermanos. Sí, hay muchos que, no, yo así soy, y el que me quiera, que así me quiera. Esa no es madurez, ese es capricho. Ese es capricho. Ay, me vale. ¿Cómo vas a creer que te valga? No, hermano. Siendo edificados, incline su rostro. Padre Celestial, en esta noche, Señor, tú nos estás hablando acerca del sacerdocio y nos estás mostrando por medio de tu palabra lo que es la edificación. De nada nos sirve aparentar espiritualidad, de nada nos sirve aparentar santidad, de nada nos sirve aparentar cosas que no tenemos, si no estamos siendo edificados, porque la edificación es tu meta. Y sobre esta roca edificaré mi... Y cuando tú dijiste que sobre esa roca edificarías tu iglesia, le dijiste a Pedro que él era una piedra viva. Señor, somos piedras vivas para la edificación de tu iglesia. Que tengamos paz en nuestro ser interno de saber que estamos siendo edificados porque amamos a los hermanos y los toleramos y los perdonamos y estamos dispuestos a trabajar con ellos aunque ellos piensen distinto que nosotros. Señor, ayúdanos a mostrar las virtudes, ayúdanos a vivir lo que tú eres, lo precioso. Las vestiduras son para hermosura, las vestiduras son para mostrar, Señor, el carácter de Cristo. Por eso Cristo es la roca sobre la cual las piedras vivas, transformadas, piedras preciosas, oro, plata, todo es puesto sobre Cristo ahora en esta vida y en la eterna. Disfrutaremos de nuestros cuerpos glorificados como una morada para contenerte a ti eternamente. Gracias, Señor, en esta noche. Bendice a tu pueblo y dale un descanso reparador y fortaleza para seguir adelante. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice: que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.